Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Héctor Alegría, contamos con el doctor Germán Mossi, que nos hablará en el módulo 3 de los contratos en época de pandemia, de contrato de locación en época de pandemia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, previo a que hable el doctor Mossi, buenas tardes a todos, soy la doctora Sigmund de Domínguez. Yo quiero presentar a un gran amigo, somos amigos de hace más de 20 años, nos hemos cruzado en muchas actividades académicas, ha integrado el Instituto de Derecho Comercial que dirige Héctor Alegría, del cual formo parte y que es quien organiza a través mío este curso, este seminario de contratos. Y bueno, el doctor Germán Mossi es un destacado académico, se recibió de abogado, fue adjunto de cátedra del doctor Ferrario y del doctor Sicoli en la Universidad de Buenos Aires, también en Ciencias Económicas, está en Derecho Constitucional Económico con el doctor Gianfrini, está en Contratos Civiles y Comerciales con la doctora Strata, publicó muchos artículos y fue comentarista de la Ley de Concursos y Quiebras, coautor de la Ley de Concursos con el doctor Ferrario, muchos artículos en diversas revistas jurídicas, hizo un proyecto de ley de concursos que presentó en el Congreso y se publicó en los diarios de mayor circulación como cronista comercial y ámbito de aspectos económicos, asesor de un legislador también. Fue funcionario judicial auxiliar letrado en la Justicia Civil y Comercial de la provincia, estudió en la Universidad de Buenos Aires, hizo un posgrado en la Universidad Notarial, donde también nos hemos cruzado, hizo la maestría en la Universidad Torcuato Di Tella, del Derecho y Economía. Bueno, y hoy nos va a hablar del contrato de alquiler y de toda la parte general con la cual podemos utilizar como herramienta en muchos casos. Estábamos charlando con el doctor Mossi de que hay una crisis que no se va para siempre, al contrario, pareciera que se queda o que volverá cíclicamente, y bueno, todo esto está cambiando el derecho, y de esto vamos a hablar con el doctor Mossi, que es un privilegio escucharlo. Así que, Germán, cuando quieras, es tu palabra. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer al Colegio Público, al Instituto de Derecho Comercial, a la doctora Sigmund, por esta invitación. Bueno, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que preparé. ¿Lo pueden visualizar? Sí, perfecto. Está perfecto, ok. Bueno, acá está la presentación. Del tema es los contratos en época de pandemia, y específicamente en lo que yo voy a hablar es el contrato de locación en época de pandemia. Bueno, el tema obviamente supone dos aspectos que son básicos o fundamentales. Uno es todos los conceptos que giran en torno a la noción de contrato, la regulación que tiene el contrato en el Código Civil y Comercial, y también en las leyes especiales en el caso de la locación. Y pues por otro lado, digamos, el contrato se cruza con la figura de emergencia, por lo tanto vamos a hablar del concepto de emergencia, y después también vamos a ver cuáles son los remedios para este tipo de situaciones de emergencia, que están tanto previstos en el Código Civil y Comercial como también en la figura que conocemos como poder de policía. Esto como para introducir el tema. Bien, hay que hacer una introducción en primer lugar sobre los distintos sistemas económicos y de normas jurídicas, ¿sí? Conforme dos autores, Fisher y Dornbusch, que plantean que
los medios económicos o los sistemas económicos y las normas jurídicas funcionan de acuerdo a una clasificación que dan 4 categorías, ¿sí? Según la propiedad de los medios económicos, puede ser privado o estatal, y según la forma de asignación de esos recursos, ¿sí? A través de un sistema de mercado planificado. Bueno, entonces, de ahí se conforman 4 categorías, o resultan 4 categorías. Uno es el capitalismo puro, en donde los medios son privados y la asignación de los bienes también es digamos, por el mercado. El socialismo puro, donde hay medios estatales y asignación planificada. Un socialismo de mercado que tiene medios estatales y asignación de mercado, y un capitalismo planificado que propone medios privados y una forma de asignación de recursos planificada. Vamos a abordar el tema desde el punto de vista del análisis económico del derecho de los contratos, ¿sí? Esto como marco teórico, y creo que puede servir para abordar muchos temas, ¿no? Pero en particular este tema que vamos a ver hoy. Este enfoque, ¿sí? Tiene un propósito desde el punto de vista positivo, y otro desde el punto de vista normativo, ¿sí? Son como 2 enfoques diferentes. Desde el punto de vista positivo, el enfoque digamos, contempla lo que se llama el intercambio de bienes según la valoración que las partes le dan a esos bienes que están intercambiando. Y considera que el contrato en sí es un mecanismo de asignación de esos bienes. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la compraventa, claramente, en donde, bueno, la parte compradora valora de cierta manera, con cierto precio, el bien, por ejemplo, un inmueble. La parte vendedora valora ese bien también de acuerdo a un cierto precio. Entonces se da esa negociación, y si hubiera varios interesados en comprar, ese bien se va a asignar a la persona que tenga mayor disposición a pagar, ¿sí? Es decir, ese intercambio se va a producir entre las personas dentro de ese mercado que tengan una valoración que les permita celebrar ese contrato, y por lo tanto asignarse esos bienes que van a ser materia del intercambio. Perdón. Una función que tiene el contrato desde el punto de vista positivo perdón, es servir como mecanismo de transferencia de riesgos o de costos, ¿sí? Es decir, cuando 2 partes celebran un contrato, lo que hacen es asignarse cuáles son los costos y los riesgos que va a asumir cada una. Tenemos una idea así a nivel teórico de lo que se llama el contrato perfecto, que es el contrato completo, es decir, un contrato en donde las partes prevén absolutamente todas las situaciones posibles y estipulan todo lo referente a los riesgos y a los costos de ese contrato, de ese intercambio, y por lo tanto asignan esos costos de transacción y los costos de instrumentación y los costos de cumplimiento dentro de las cláusulas del contrato. Bueno, eso es una especie de utopía, es decir, en la práctica eso no existe. Y acá tenemos entonces lo que se llama la función del derecho de los contratos. Como ningún contrato es completo en su totalidad, ni es perfecto, entonces existe el derecho de los contratos. Ahora, el derecho de los contratos es un conjunto de normas que va a ser interpretado y aplicado, y debería ser interpretado y aplicado de manera tal como si tal como si se estuviera considerando la cláusula que al respecto habrían celebrado las partes. Ese es también otro principio que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista positivo. Y después, desde el punto de vista positivo, también lo que se busca con el análisis económico del derecho de los contratos es resolver las asimetrías en la información entre las partes, que es lo que da lugar a lo que se llaman las fallas del contrato, ¿sí? O las fallas de mercado, pero en este caso fallas del contrato. Normalmente tenemos 2 partes que difícilmente tengan el mismo nivel de información. En algunos casos es
digamos, no es por ignorancia, sino que simplemente puede ser por el hecho de no tener la posibilidad de acceder a esa información, o que la obtención de esa información es demasiado costosa. Lo cierto es que en todo caso, en todo contrato vamos a encontrar cierta asimetría, por más que sea mínima. En algunos casos es muy relevante, como por ejemplo los contratos digamos, alcanzados por el derecho del consumidor. Muy bien, entonces desde el punto de vista normativo, lo que persigue este análisis económico del derecho a los contratos es que los contratos se celebren en circunstancias eficientes, es decir, que sirvan a este principio de eficiencia que vamos a ver más adelante, que los contratos se cumplan si son eficientes en ese cumplimiento, y si no, que los contratos se extingan porque es eficiente que se extinga. Bien, hay una serie de herramientas o de principios o teorías que se fueron desarrollando en este marco teórico del análisis económico del derecho a los contratos. Uno lo mencionamos hace un ratito, que es el tema de la maximización y la asignación eficiente de acuerdo al principio de mayor disposición a pagar. Y acá hay un par de conceptos vinculados con la noción de eficiencia. Uno desarrollado por un economista que se llama Wilfredo Pareto, y otro por dos economistas que se llaman Kaldor y Hicks. Son dos ideas de eficiencia totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la eficiencia de Pareto es una eficiencia que analiza este tipo de intercambios contractuales sin perdedores. Es decir, supone que todo contrato significa que una parte mejora sin que la otra empeore. Porque si hubiese una parte que empeorase, esa parte no prestaría su consentimiento para celebrar el contrato. Entonces, es una teoría que se basa pura y exclusivamente en la figura del contrato y analiza los intercambios contractuales como intercambios en donde este tipo de eficiencia se tiene que presentar necesariamente, porque si no, no habría consentimiento de una de las partes. Entonces, los contratos son contratos en donde hay alguien que mejora sin que el otro empeore, ¿sí? O en donde los dos simplemente se mantienen en el mismo nivel de satisfacción que estaban antes de celebrar ese intercambio, o ambos mejoran, pero nunca con alguien que empeora. En cambio, la noción de eficiencia de Kaldor y Hicks es una noción de eficiencia que está relacionada fundamentalmente con el análisis de las políticas públicas. En las políticas públicas siempre hay perdedores y ganadores, ¿sí? Cuando se hace una política pública, se aplican medidas en donde bueno, hay algunos que ganan y otros que pierden. Lo que pide la eficiencia en términos de Kaldor y Hicks es que la suma total de las ganancias sea mayor que la suma total de los costos, y que haya entonces un resultado neto positivo como consecuencia de la aplicación de esa medida. Por ejemplo, supongamos que se inundan, desborda un río, y si el Estado no toma ninguna medida, bueno, se inundan 10 campos. Si el Estado construye un dique y cobra un impuesto, entre los 10 dueños del campo únicamente se inunda uno. Entonces, ¿cuál es el costo de tomar la medida? Bueno, es el costo de construir el dique y de inundar un solo campo. Y bueno, claramente ese costo va a ser menor que el costo de que se inunden los 10 campos. Entonces, la medida que toma el Estado en esos términos sería una medida acorde al parámetro de eficiencia de Kaldor y Hicks. Y en general, todas las medidas que se toman políticamente son analizadas desde este punto de vista. No desde el punto de vista de la eficiencia de Pareto que vimos antes, que únicamente se aplica estrictamente a los contratos. Después hay digamos, la teoría del intercambio, que está, bueno, de alguna manera graficada en una caja que desarrolló otro economista que se llama Edgeworth. Es una caja que, bueno, en algún momento ustedes, si pueden, la pueden googlear y van a ver toda la teoría que hay desarrollada en torno a esto. Pero, digamos, lo que permite establecer esta caja de Edgeworth es que a través de los contratos se da el intercambio de bienes entre dos personas, y ambas personas buscan esto que hablábamos antes, que es llegar a un punto de Pareto eficiente, es decir, sin que uno empeore, que el otro mejore, o que los dos experimenten una mejora.
Y también van a ver graficada en ese tipo de cuadro un área lente, que es en donde se dan los contratos, y también ahí lo van a poder ver, si quieren después al final podemos compartir, yo tengo un cuadro, cómo se dan los casos de desequilibrio en esos intercambios, porque generalmente lo que estamos viendo cuando analizamos los supuestos de emergencia y los remedios frente a la emergencia, lo que tratamos son casos de desequilibrio, es decir, prestaciones que inicialmente estaban previstas para ser cumplidas a determinado nivel y que por lo tanto eran eficientes, en una segunda instancia, porque ese cumplimiento estaba diferido, bueno, ese equilibrio se rompe y por lo tanto hay que ver si se puede remediar o simplemente lo que hay que hacer es romper ese intercambio contractual. Otra idea también interesante que propone el enfoque económico, el análisis económico del derecho, es el teorema de Coase, que habla de los costos de transacción. Bueno, digamos que en ausencia de costos de transacción, los bienes se intercambian de acuerdo a este principio de la disposición a pagar. ¿Por qué? Porque el que más valora el bien es el que en definitiva se lo va a asignar así. Ahora bien, los costos de transacción existen, los costos de instrumentación existen, y los costos de ejecución o de cumplimiento también existen, y la función del derecho de los contratos y la función del derecho en general es la de minimizar estos costos. ¿Por qué? Porque como producto del intercambio, y eso se ve en la teoría esta y en la caja esta de Edgeworth que vimos recién, como resultado del intercambio se da lo que se llama una ganancia derivada del contrato o una ganancia derivada del intercambio, que es la riqueza que se crea a partir de ese contrato. Si, por ejemplo, el comprador valora más el bien que tiene el vendedor y el vendedor valora más el bien o el dinero que tiene el comprador y lo intercambian, de ahí va a derivar una ganancia, ¿sí? Es decir, una ganancia derivada de ese comercio, de ese intercambio puntual. Si, por ejemplo, el comprador valora ese bien a 10 pesos y lo paga a 7, está ganando 3. Si el vendedor lo valora a 5 y lo está vendiendo a 7, está ganando 2. Ahí vemos cómo se suman esos 3 y esos 2 pesos y se obtiene una ganancia derivada de ese intercambio equivalente a 5, que antes de ese intercambio no existía, porque el bien no había sido cambiado y ni asignado a quien lo valoraba más. Tanto el bien que se vendía como el dinero que se daba a cambio. Bueno, estos principios me parecen que son importantes para poder ahora adentrarnos en, en los temas más específicos de la charla. Bien, entonces, el tema que planteamos propone un análisis del contrato de locación. Digamos, todos conocemos de alguna manera la definición del contrato de locación, pero me pareció importante eh, recordarla. Está en el artículo 1187 del Código Civil. Bueno, supone que una parte, el locador, se obliga a otorgar a otro el uso y goce de una cosa, tanto puede ser mueble como inmueble, y la otra parte se obliga a pagar un precio en dinero, y se va a aplicar supletoriamente al contrato de alquiler o de locación el régimen de la compraventa, ¿sí? Los caracteres que tiene este contrato, bueno, es bilateral, porque hay dos partes, locador-locatario, es consensual, porque se perfecciona con el consentimiento, a su vez es conmutativo y oneroso, porque supone un intercambio de dos bienes y porque hay un propósito de lucro en ambas partes. Después hay otra serie de clasificaciones. Hay una que a mí me parece importante recordar, que es esta de si el contrato es de ejecución continuada, el contrato de locación me refiero, de ejecución continuada o no. Hay toda una discusión que se da en el marco de la ley de concursos y quiebras, que
que fue zanjada de alguna manera diciéndose que no, porque la obligación sustancial del locador se cumple con la entrega de la tenencia y lo único que queda es el cumplimiento del pago de precio, que es lo único que está diferido y que tiene ejecución a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, con esa digamos, referencia, creo que completamos todo el tema de los caracteres para pasar ya a otro tema importante en materia de contrato de locación, porque es un contrato que está fuertemente embebido de la idea o la noción de orden público, ¿sí? Tenemos en el Código Civil una serie de normas que aluden al contrato a la noción de orden público en general, y que vamos a ver que también lo hace en particular en el caso del contrato de locación. Por un lado tenemos el artículo 12, que reconoce el orden público en general como principio y como un límite a la autonomía negocial y fundamentalmente en contra del fraude, ¿sí? El artículo 962 del Código Civil y Comercial establece a su vez que el derecho contractual es supletorio de la voluntad de las partes, es decir, primero establece como fuente de las obligaciones que derivan del contrato la autonomía y la voluntad, después el derecho de los contratos, ¿sí? Que tiene esa función supletoria. Como habíamos visto antes, no existe lo que se llama el contrato completo, o el contrato perfecto, mejor dicho, y por lo tanto ese contrato es completado por el derecho supletorio, que tiene que ser interpretado de manera tal de responder a los postulados de la eficiencia, ¿sí? Y después tenemos un conjunto de normas que son normas de orden público, ¿sí? Y que son las normas o reglas que resultan indisponibles, es decir, que las partes no pueden modificar a través de las cláusulas del contrato. Y ahí, bueno, tenemos también un orden público que va a estar relacionado con el tipo de contrato en general, y acá nos hacemos, mejor dicho, referencia a que en general se regula, digamos, fuertemente lo que llama la figura del abuso o el fraude, por un lado; por otro lado, los contratos de adhesión, que también tienen una fuerte impronta de orden público; los contratos alcanzados por el derecho del consumo, que también tienen una fuerte impronta del orden público; y después tenemos situaciones específicas o contratos específicos, como por ejemplo el contrato de locación, que tiene también una serie de normas claramente identificables de orden público, y sobre todo cuando el inmueble es destinado a habitación o vivienda, ¿sí? Ya vamos a ver que esto tiene digamos, una referencia de índole hasta constitucional incluso. Entonces, a lo que se apunta con el orden público es, bueno, cumplir una función de tipo protectiva, ¿sí? En virtud de la simetría que se supone que hay entre partes, y sobre todo, digamos, desde el punto de vista de lo que es el consentimiento, porque, bueno, se parte de que en ciertos casos, y con razón, una de las partes está en desventaja porque tiene una necesidad de satisfacer algo tan básico como una vivienda, por ejemplo. Entonces, ahí el orden público se presenta fuertemente. ¿Cómo se cumple esta función? Bueno, a través de normas imperativas, es decir, normas que imponen cierto contenido a los contratos, y a su vez normas que pueden o que prohíben ciertos aspectos o cláusulas de estos contratos. Y a su vez esto funciona básicamente a través de la figura de la nulidad y de la inoponibilidad, ¿sí? Y por último, en cuanto a esta referencia a cómo está en el código, ahí hay algo interesante para destacar, que es cómo el código viejo, ¿sí? Trataba este tema, que lo hacía regulando con una regulación general, y además un microsistema, ¿sí? Destinado a las locaciones urbanas o viviendas rurales, ¿sí? A través de leyes especiales. Bueno,
que está siendo de alguna manera modificado por el Código Civil y Comercial, que tiende a una regulación unificada. No obstante, se mantienen ciertas partes de ese microsistema, como la ley de arrendamientos a parcerías rurales, que continúa vigente, o por ejemplo, la ley está 27551 con el Programa Nacional de Alquiler Social. A lo que vamos es que en general los códigos que se sancionan tienden a cierta regulación unificada, pero con el correr del tiempo se van perforando con microsistemas o con modificaciones que el legislador va introduciendo de manera puntual. Por ahora estamos en un sistema bastante unificado. Bien, a esto hicimos referencia antes, ¿no? Porque veíamos que el orden público en el contrato de locación de inmuebles con fin de vivienda está fuertemente establecido, y esto es consecuencia de que, bueno, en el artículo 14 bis se garantiza, o mejor dicho, el Estado tiene que garantizar la vivienda digna, ¿sí? Es decir, hay una... Esto es parte de lo que se llama el fenómeno de constitucionalización del derecho privado, ¿sí? Que específicamente en el caso de la locación está claramente cumplido desde el punto de vista del derecho del contrato de locación, fundamentalmente cuando el inmueble tiene destino de vivienda. Dentro de lo que es el principio de protección que habíamos visto antes, y que se materializa a través de figuras como por ejemplo el plazo mínimo, límites a la exigencia de pagos anticipados, ahí están citados los artículos, o por ejemplo la intimación previa al desalojo, y una cantidad de figuras que nosotros, digamos, manejamos normalmente porque conocemos el régimen general del contrato de locación del Código Civil. Y Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Y que en algunos puntos ya viene del Código Civil viejo, ¿sí? Pero que ahora fue un poco más fortalecido. Bien, ya entramos ahora entonces a ver el tema específico de esta charla, que tiene que ver con el contrato, en el caso que estamos viendo de la locación, ¿no? Del contrato de locación, y la emergencia, que en este caso tiene un aspecto sanitario y un aspecto económico. Bien, en primer lugar tenemos que tratar de identificar dónde se dan estos efectos de la emergencia. Ya más adelante veremos el concepto de emergencia. Por un lado se da, la emergencia tiene efectos o impacta dentro del contrato, pero también impacta dentro de la economía. Una forma clara de identificar este juego, de este doble impacto, es si concebimos que la economía es una red de contratos, ¿sí? Porque la economía en definitiva es una red que lo que hace es traducir el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Y eso se da a través de intercambios voluntarios, y los intercambios voluntarios son los contratos. Entonces, esta relación entre contrato y economía lo podemos concebir de esta manera. A su vez, cuando se da una emergencia, bueno, tenemos que ver cuáles son los remedios que provee el derecho para resolver los conflictos que se dan a partir de esta emergencia, y que impactan tanto en el contrato como en la red de contratos o en la economía. Entonces, bueno, acá tenemos que ver que estos remedios existen y son de dos índoles. Bueno, están remedios ordinarios que tienen que ver, ahora lo vamos a ver, con lo contractual, lo concursal, etc. Y los remedios propios del derecho a la emergencia que tienen que ver con el poder de policía. Claramente, la adopción de un remedio o de otro supone considerar aspectos distintos, algunas veces se superponen, pero básicamente supone una forma distinta de resolver este problema, ¿sí? Y a su vez una forma distinta de asignar costos a esta solución de problemas. Como vimos recién, tenemos remedios de dos índoles, ¿no? Los remedios que llamamos ordinarios, que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, que, digamos, no se basan en la emergencia, pero que de alguna manera se relacionan con ella, y que, bueno, nosotros conocemos
como el caso de la imprevisión, ¿sí? La teoría de la imprevisión, el caso de la teoría de la imposibilidad, que puede ser tanto definitiva como provisoria, y el caso de la fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Son esos 4 remedios. Después también tenemos remedios que están provistos por el derecho ordinario que tienen que ver con la insolvencia, la regulación de la insolvencia, porque en algún punto de la emergencia puede derivar también un caso de insolvencia que ya no va a poder ser atendido o resuelto por el derecho de los contratos, sino que va a requerir del concursamiento del deudor. Y ahí, bueno, entonces nos metemos dentro de una situación que va a estar regulada por un remedio ordinario, pero distinto del remedio contractual, que es el derecho de los concursos, con el remedio preventivo, los remedios preventivos, y el remedio liquidatorio, cuando ese patrimonio ya, digamos, pasa a ser liquidado para cumplir con los créditos, ¿sí? Esos remedios son los remedios ordinarios. Y después tenemos los remedios que conocemos como remedios derivados del poder de policía, que acá estamos hablando de un subtipo del poder de policía, porque el poder de policía es una noción, digamos, mucho más amplia. Esto tiene que ver con el derecho de policía, mejor dicho, el poder de policía en materia de emergencia económica, y que es una herramienta a partir de la cual el Estado, en determinados supuestos, interviene en los contratos, ¿sí? Con causa en la emergencia y con el propósito de mitigar los efectos de esa emergencia o de superar los efectos de la emergencia, ¿sí? Bien. Y entonces, bueno, acá ya estamos profundizando un poco los remedios ordinarios o los remedios del Código Civil, ¿sí? Tenemos por un lado la excesiva onerosidad sobreviniente, que es lo que llamamos la teoría de la imprevisión, que, bueno, es un remedio que lo que hace es atacar el problema cuando la prestación de una de las partes, a cargo de una de las partes, se torna excesivamente onerosa respecto a la prestación de la otra parte, ¿sí? El fundamento de la teoría de la imprevisión y lo que da lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión es cierta alteración en las circunstancias consideradas o computadas al momento en que se celebró el contrato, ¿sí? En relación o en comparación a las circunstancias que rigen al momento del cumplimiento de esa prestación, ¿sí? Y tiene que haber lo que se llama un desequilibrio. Por eso yo les hablaba de esa caja de Edgeworth que nos permite ver cuál es el equilibrio que habían entendido las partes y que habían acordado las partes al momento de celebrar el contrato, y cuál es ese intercambio desequilibrado al cual irían las partes en caso de que ese contrato fuese de obligatorio cumplimiento, pero en circunstancias que ya alteraron ese equilibrio, ¿sí? Lo que se pide en estos casos es que las causas del desequilibrio sean ajenas a las partes, ¿sí? Y también ajenas al riesgo asumido, es decir, algo que las partes no deben haber contemplado al momento de la negociación, al momento de celebrar el contrato. Esta figura tanto puede ser planteada de manera extrajudicial como judicial, y en sede judicial tanto por vía de acción como de excepción. Y el propósito de este remedio es lograr la resolución del contrato total o parcialmente, ¿sí? O bien la readecuación, es decir, una suerte de reajuste de ese contrato. Los casos típicos de teoría de la imprevisión, de excesiva onerosidad sobreviniente, bueno, nos tenemos que remontar por ahí a la época del Rodrigazo, las fuertes devaluaciones, o por ejemplo, en épocas posteriores, los saltos devaluatorios que dieron la cotización de la moneda extranjera y cómo eso impactó, por ejemplo, en distintos contratos en donde se utiliza la moneda extranjera, siempre y cuando veamos que
digamos, que lo que existe es un desequilibrio entre aquello que habían acordado las partes y aquello que resultaría de la aplicación del contrato. Bueno, eso es en general el tema de la teoría de la imprevisión. Tenemos también la otra figura, que es la figura de la imposibilidad, ¿sí?, de la prestación, mejor dicho, del cumplimiento de la prestación o del contrato, ¿sí?, que puede ser definitiva o temporal, ¿sí?, y que en algún caso puede estar relacionada con la figura de la fuerza mayor o caso fortuito, pero que no necesariamente tiene que estar relacionada con esa figura. Acá en estos casos la causal también es una causal que tiene que ser sobrevenida, tiene que ser una causal objetiva, es decir, que no responda a la conducta de una de las partes. Puede ser una imposibilidad absoluta, que sea tanto definitiva como temporaria. Es decir, el efecto va a ser distinto, o la consecuencia va a ser distinta si la imposibilidad es definitiva o si es temporaria. Y acá lo estamos viendo. El resultado 1, por ejemplo, producido por caso fortuito, ¿sí?, o por fuerza mayor, bueno, en esos casos se produce la extinción del contrato sin responsabilidad. El resultado 2, ¿sí?, de la aplicación de esta figura de imposibilidad es cuando se produce por causas imputables al deudor. En ese caso hay obligación de indemnizar. Y la diferencia que se da cuando la imposibilidad es de tipo temporaria, que se suspende el cumplimiento, en comparación con la imposibilidad definitiva, que lo que hace es frustrar irreversiblemente el contrato, ¿sí?, y el interés del acreedor, o el interés del acreedor. Y de ese modo se resuelve el contrato. La tercera figura es la figura del caso fortuito o fuerza mayor, que es una figura equiparable. Digamos, el caso fortuito y la fuerza mayor son figuras equiparables. También tiene que ser un caso de un hecho imprevisto, o que habiendo sido previsto no pudo ser evitado, que se exime en estos casos también se exime de responsabilidad al deudor, salvo que se haya dispuesto lo contrario. Y está también previsto el caso de derecho de un tercero, ¿sí?, que, digamos, genera responsabilidad para el deudor, y que únicamente lo exime en caso de que sea equiparable a la figura, digamos, del caso fortuito, cuando el tercero, digamos, incurre en esa figura. La conducta del tercero incurre en esa figura. Bien. Acá hago referencia a la regla del artículo 1733, que establece la responsabilidad por caso fortuito o imposibilidad de cumplimiento, y, digamos, los casos en donde el deudor es responsable, ¿sí? Es decir, casos en donde no habría lugar a la invocación de estas figuras de caso fortuito o imposibilidad. Uno, cuando el deudor asumió el cumplimiento, que ocurran estos casos. Segunda figura es cuando por una disposición legal no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Esto introduce acá la posibilidad de que por ley o por DNU se regule en este sentido. El tercer caso es el caso en el que el deudor está en mora, ¿sí?, que no puede invocar estos casos, ¿sí?, o cuando el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por culpa del deudor, o cuando el caso fortuito y la imposibilidad es una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad. Digamos, un ejemplo, el riesgo en la actividad bursátil o cualquier otro caso similar, o si el deudor está obligado a restituir como consecuencia de un ilícito, en donde no se va a poder excusar por imposibilidad de cumplimiento o por caso fortuito, porque eso, digamos, no podría prevalerse de ese ilícito para
a su vez invocar un caso fortuito y no cumplir. Bien, estas figuras se aplican a ciertos casos planteados en la pandemia, ¿sí? Acá estoy haciendo referencia a algunos de estos casos. Por ejemplo, tenemos la obligación de entrega y recepción de la tenencia durante las medidas de aislamiento, ¿sí? El ASPO, que planteaba cierta imposibilidad temporaria para cumplir con esta obligación de entrega o de restitución en algunos casos. Bueno, en estos casos se aplicó o se debió haber aplicado esta figura de la imposibilidad temporaria, ¿sí? En el caso de la obligación de pago de los alquileres durante el ASPO, bueno, en principio la figura de la imposibilidad no debió haberse aplicado y no se aplicó porque se debería haber dispuesto de medios bancarios de pago, ¿sí? Es más, vamos a ver que el decreto 320, el DNU 320, en el artículo, creo que octavo, si no recuerdo mal, había establecido la obligación de los locadores de establecer un medio bancario para que el locatario pudiera pagar el alquiler. La figura de la excesiva onerosidad sobreviniente, bueno, es una figura que cabe que sea aplicado o considerada según la finalidad de la locación y la relación precio y valor de mercado considerado al momento de celebrarse el contrato y considerada al momento de tener que cumplirse con ese contrato, con la posibilidad de que esto dé lugar tanto al reajuste como a la resolución del contrato dependiendo de las particularidades del caso. La obligación de llevar a cabo refacciones o mejoras durante el ASPO, bueno, también es otro supuesto de imposibilidad temporaria. Si, por ejemplo, eso no se pudo haber cumplido durante el aislamiento, bueno, le daba lugar al deudor de esa obligación de refaccionar o de generar una mejora, de invocar este ASPO como causal de imposibilidad temporaria. Y en el caso de los alquileres de inmuebles con finalidad comercial, o también incluso de maquinarias, ¿sí? Bueno, también podríamos considerar la aplicación de la figura de la imposibilidad, tanto temporaria o definitiva según el caso, porque, por ejemplo, hubo actividades que estuvieron absolutamente cerradas durante un tiempo bastante importante. Incluso esto se aplicó en figuras contractuales análogas como contratos de shopping center o contratos de stands o algunos contratos análogos o parecidos o con un régimen similar al contrato de locación. Bien. Ahora ya abordamos el tema específico del contrato, la emergencia y el poder de policía. La noción de emergencia es una noción que viene desarrollada por la Corte desde hace ya muchos años. Hay, digamos, muchísimos casos dictados por la Corte, donde la Corte fue planteando esta noción de emergencia. Hay uno en donde la Corte lo dice, digamos, de una manera bastante más explícita, redonda, etcétera, una fórmula, que es el caso Peralta, es un caso del año 89 o 90, si no recuerdo mal. Y ahí la Corte lo que hace es definir a la emergencia como una suerte de estado de necesidad, ¿sí? Que parte de una situación extraordinaria, es decir, algo fuera de lo común, que afecta el orden económico y social y que tiene aptitud para influir sobre la subsistencia de la organización jurídica y política, ¿sí? Es decir, algo que realmente pone en crisis el funcionamiento propio de la sociedad, el funcionamiento propio de las instituciones de gobierno, etc. Hay cierta analogía entre la emergencia y lo que se llama el estado de sitio. Si bien el ejercicio de las facultades del poder de policía no requiere la declaración de estado de sitio, y en general es bastante resistida la declaración del estado de sitio, ¿sí? Es como una última instancia, y en general tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, cuando ejerce facultades legislativas a través del DNU, de los DNU, evitan
la referencia al estado de sitio. Pero son figuras que tienen cierta relación. Bueno, el estado de sitio es una figura que se presenta para ser aplicada en caso de conmoción interior o ataque exterior, que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, que supone la suspensión de garantías constitucionales y que también se basa en esta idea de situaciones extraordinarias que requieren remedios extraordinarios. Hay también una limitación en la propia Constitución, ¿sí?, que está en el artículo 29, que impide darle lo que llama la suma del poder público, ¿sí?, del Congreso del Poder Ejecutivo, ni tampoco conferir facultades extraordinarias, ni tampoco establecer sumisiones o supremacías que veden el honor o la fortuna de las personas, de los argentinos, y que esto quede a merced del gobierno o de persona alguna, ¿sí? Y la Constitución sanciona esto con la pena de nulidad insanable y de declaración de infames traidores a la patria. Digamos, es una regulación, digamos, fuerte. Me parece importante traer la idea de estado de sitio como para establecer esa analogía, si bien el ejercicio del poder de policía no requiere de la declaración del estado de sitio. Lo que sí reconocemos es que en una situación de emergencia lo que hace el Estado es invocar ese poder de policía, lo vemos en esta filmina, sobre la base de la idea de que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que están sujetos a las reglamentaciones que se dicten por ley, y que esto tiene que ser efectuado bajo un criterio, una idea de razonabilidad medio fin, es decir, que la norma, la medida, tiene que ser una medida acorde para el cumplimiento de la finalidad que se propone, ¿sí? Entonces acá nos preguntamos, bueno, ¿qué hizo el Estado frente al COVID-19? Bueno, dictó una serie de medidas generales y después también dictó una serie de medidas especiales o específicas o particulares en relación a ciertas situaciones o contratos, etcétera. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a las medidas generales frente a la pandemia, lo que hizo fue dictar, bueno, el DNU 260 y su progenie, estableciendo una emergencia sanitaria y lo que llamamos el aislamiento, el ASPO, ¿sí?, el aislamiento social preventivo y obligatorio, a través del decreto 297. ¿Sí? ¿Qué hicieron estas medidas? Bueno, plantearon una fuerza mayor, una situación de fuerza mayor y de imposibilidad legal absoluta o temporaria, ¿sí?, definitivo temporaria según el caso, medidas que se fundaron en el interés superior de la sociedad, porque lo que, digamos, se trataba era de preservar la salud pública y la vida, y ahora vamos a ver si hubo o no planteos de inconstitucionalidad. La verdad es que hubo muy pocos planteos de inconstitucionalidad. En general, las medidas tuvieron un alto nivel de aceptación y de aplicación, etc. Y no hubo, o no se llegó, no se identificaron, digamos, casos de inconstitucionalidad en el dictado de estas normas. Posiblemente porque se reconoció la gravedad de la situación y porque además, en general, estas medidas tenían una temporalidad que no tornaba tan, digamos, atractiva la idea de atacar por inconstitucionalidad en algún supuesto en particular, y creo que en general tampoco se daban los presupuestos de la inconstitucionalidad, ¿no? Bien. Contrato y emergencia sanitaria y económica. Bueno, la intervención del Estado en estos casos tenía por propósito, bueno, garantizar un ambiente sano, ¿sí?, garantizar la salud y el desarrollo humano, ¿sí?, que son principios que están establecidos en la Constitución, artículo 41 y artículo 75, inciso 19. Con facultades que tiene el Congreso, ¿sí?, en el artículo 75, bueno, acá están los incisos 18, 19 y 29, y que también puede llevar adelante el Poder Ejecutivo a través de la figura del DNU, de los decretos de necesidad de urgencia, del artículo 99, inciso 3. Y esta intervención estaba justificada, como vimos antes, en razones de orden sanitario y también en razones de orden económico y social, ¿sí?
En materia de alquileres, la normativa de emergencia, ¿sí?, se focalizó en una serie de contratos de locación, entre otros, digamos, contratos y entre otros casos o situaciones, que vamos a analizar ahora, que es un poco la parte específica de la charla de hoy. Y ahí tenemos el decreto 320 y una serie de decretos que fueron dictados a consecuencia de este decreto 320, que fue actualizando plazos, etc. Y se identificaron algunos casos concretos, ¿sí?, de locaciones que fueron específicamente reguladas por estas normas de emergencia. Contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural. Es decir, segunda vivienda no estaba protegido. Inmueble destinado a vivienda única, ¿sí?, urbana o rural. Habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. Es decir, no solo inmuebles, sino también habitaciones o espacios destinados a vivienda. Inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. Es decir, inmuebles que tuvieran este fin específico y que estuvieran bajo alquiler. Inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares o pequeñas producciones agropecuarias. Acá ya estamos no dentro de la finalidad de vivienda, sino de producción, o sea, un inmueble de índole productivo, pero de características pequeñas, ¿sí? Inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo, destinados a la prestación de servicios al comercio o a la industria. Es decir, un monotributista que alquila un inmueble y que lo afecta a la prestación de un servicio al comercio o a la industria. Inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, un médico, un arquitecto, un abogado, etc. Inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a lo dispuesto por la ley que regula, bueno, esta categoría, y destinados a la prestación de servicios o al comercio o a la industria. Acá hay toda una cuestión regulatoria que tiene que ver con un certificado que se tiene que, digamos, tener para quedar encuadrado en esta norma. Es decir, no es aplicable a toda pyme, no es aplicable a toda mini pyme, ¿sí?, o toda mi pyme, sino aquellas que están encuadradas dentro de la norma y que requiere un régimen de registro y también un certificado. Esto lo digo como para que quede claro que no se aplica en general a este tipo de empresas, sino las que están encuadradas dentro de esta norma. Inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas, inscriptas en el INAES, y hay unos casos que están excluidos, como por ejemplo el caso de los arrendamientos y a parcerías rurales, salvo cuando están referidas a pequeñas producciones, como vimos antes. También estaban excluidos los inmuebles que estaban destinados a alquileres temporarios, que están regulados por el artículo 1199, y todo aquello que de alguna manera no encuadre en los supuestos del artículo 9. Bueno, algunos de esos casos fuimos diciendo recién cuando analizábamos caso por caso. Profundizando un poco más en esto referente a qué hizo el Estado frente al COVID en materia de locaciones, bueno, en estos casos del artículo 9 que veíamos recién, bueno, por un lado la suspensión, y acá aclaro bien, no de demandas ni de trámites de juicio, sino de la ejecución de la sentencia judicial de desalojo, ¿sí?, incluso de sentencias ejecutoriadas, es decir, sentencias firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada que no hubiesen sido ejecutados antes de la entrada en vigencia del decreto. Y siempre que, bueno, la demanda fuese por incumplimiento de la obligación de pago, ¿sí?, y que la tenencia esté en poder de la locataria o de sus sucesores, es decir, no cuando hubiese sido una ocupación el inmueble, ¿sí? En esos casos estaba suspendida la ejecución de la sentencia de desalojo durante el plazo que fue desde la entrada en vigencia del decreto hasta el 31 de marzo de este año, del 2021, ¿sí?
Otra medida que se dictó en relación a estos inmuebles fue de prórroga hasta el 31 del 3 del 21 de este año, es decir, de los contratos, y de nuevo, cuyo inmueble estuviera en tenencia de la locataria o su sucesor, es decir, no un caso de ocupación, y que vencían, ¿sí?, entre el 20 de marzo, que es cuando entran en vigor las medidas de la pandemia, y el 31 del 3 del 21, que es la fecha tope que estableció esta normativa. Se incluyen los casos del artículo 1218, que es cuando el contrato se continúa, no obstante estar concluido. Y acá se estableció algo que también se reitera en otra disposición, que me parece importante señalar, que es con subsistencia de la obligación del fiador. Y acá yo me pregunto si esto es constitucional o no. Acá me parece que hay un reproche, o puede haber un reproche de constitucionalidad, ¿sí? Porque el fiador bien puede decir que digamos, la prórroga dictada por el gobierno, y lo mismo vamos a ver respecto a la obligación de pago, digamos, no es constitucionalmente aplicable o válido respecto de la obligación del fiador. Sí es un tema entre locador, locatario, pero me parece en algún punto cuestionable la constitucionalidad cuando estamos hablando de la fianza. O por lo menos me parece un tema para pensar, o sea, no me parece un tema lineal. Después se estableció la opción a favor de la locataria de mantener la fecha acordada, es decir, o de reducir el plazo, es decir, restituir en un plazo menor al plazo del DNU. Cuando hacía uso de esta opción tenía que notificar con una antelación de 15 días y por medio fehaciente al locador. Y yo acá me pregunto qué pasaba con el pago del canon y con la mora, ¿sí? Por esta causal, es decir, por la causal de la pandemia, y, digamos, por cualquier otra causal. Bueno, esto lo vamos a ver que el decreto también lo trata. ¿Qué pasa con la obligación de pago? Bien, en este aspecto, el propio decreto 320 establecía el congelamiento del precio de los alquileres al precio que regía el 20 del 3 del 20 y con efecto hasta el 31 de marzo del 21, artículo 4. Durante ese plazo era exigible el precio aplicable al 20 de marzo, excepto el caso de la vulnerabilidad del locador, porque tanto el locador como su grupo familiar dependían del canon para cubrir sus necesidades y las necesidades del grupo. Ejemplo, una persona que alquila un inmueble, pero que utiliza ese inmueble, ese alquiler, para pagar a su vez otro inmueble en donde vive, ¿sí? Como para dar un ejemplo. Bueno, este congelamiento excluye las demás prestaciones de pago periódico acordadas entre las partes, como por ejemplo las expensas. Es decir, las expensas no estaban congeladas. También trata el decreto las deudas por diferencia de precio entre el contrato y el DNU. Claramente, si se congela, ¿sí?, ese congelamiento genera una diferencia de precio porque el precio seguramente se iba incrementando. Entonces, si hay una diferencia, esa diferencia se va a pagar de acuerdo a un plan de pagos entre 3 y 6 cuotas, aplicable a partir de octubre del 2020, y con una regulación que implicaba la inaplicabilidad de intereses moratorios, punitorios o penalidades, y de nuevo la subsistencia de la obligación de la fiadora hasta la total cancelación. Y de nuevo, la pregunta es si esto es constitucional o no. Y la imposibilidad de plantear el supuesto de caducidad de fianza, ¿sí? Obviamente se pueden pactar condiciones menos gravosas para la parte locataria, esto lo prevé el decreto. También prevé el decreto cómo resolver el tema de las deudas por falta de pago, ¿sí? Entonces dice que las deudas que se generen por falta de pago desde el 29 de marzo del 2020 al 31 de marzo del 2021, ¿sí?,
los supuestos que estamos viendo son por falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo, ¿sí? O pagos parciales. Bueno, lo que dice el decreto es que se deberá pagar en al menos 3 y como máximo 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas. El locador no podrá finalizar el contrato por la falta de pago del alquiler durante 2 periodos consecutivos dentro de este periodo de repago, ¿sí? Claramente lo que se establece acá es un plan de facilidades, tanto para las deudas por falta de pago como para las deudas generadas durante el periodo de congelamiento, que al no contemplar necesariamente digamos, los intereses del contrato, acá habla de unos intereses que se van a aplicar, podría implicar alguna suerte de licuación de estas deudas, ¿sí? Se van a aplicar intereses compensatorios, dice, pero que no podrán ser mayores a la tasa de interés a plazos fijos a 30 días el Banco de la Nación Argentina. Es decir, establece un límite a los intereses computables. Y después en estos casos también se prevé que no se podrán aplicar intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. Bueno, esto que hablábamos recién, también respecto de la fiadora, que sigue vigente la fianza hasta la total cancelación de la deuda, y estableciéndose que además las partes podrán pactar una forma de pago distinta, ¿sí? Que no perjudique a la locataria, ¿no? Que es en favor de quien está esta regulación. Ya entramos en la última filmina, también revisando las medidas que se dictaron en materia de locación. Bueno, algo que ya dijimos antes, que obligó a la bancarización del locador en el plazo de 20 días para que el locatario pudiera tener esta opción de pago disponible. Se dictó también una ley, la 27551, que no la analizamos específicamente porque, bueno, no se dictó por motivo de la emergencia, sino que es una normativa que tiene vocación de permanencia en el tiempo, y estableció diversas modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, muchas de ellas cuestionadas por tener un marcado sesgo pro-locatario, y criticada también por el hecho de que supone que va a afectar, y de hecho se está viendo que está afectando de manera negativa en la oferta de inmuebles para la locación, bueno, y se está dando también una serie de situaciones de poca claridad o transparencia en este tipo de alquileres. De hecho, ya hay ideas y proyectos para revisar estas modificaciones, que no sabemos si van a terminar siendo digamos, plasmadas en una modificación en el código o no, pero ya por lo menos está el debate. Bueno, otra medida que se dictó, que ya hicimos referencia antes, es el Programa Nacional de Alquiler Social con la Ley 27551, que parece ser algo más declamativo que otra cosa, porque en la práctica tampoco se ve, pero bueno, es una medida que se dictó. Y después también se modificó perdón, el régimen de la mediación prejudicial, estableciéndose obligatoriamente el caso de mediación antes de plantear la acción de desalojo. Bueno, de esta manera llego al final de la exposición. Agradezco de nuevo al Colegio Público de Abogados, el Instituto de Derecho Comercial, y también personalmente a la doctora Nina Sigman, que me dio esta posibilidad, y quedo a disposición por si alguien quiere formular alguna pregunta que pueda responder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Primero, muchísimas gracias, una excelente exposición desde la parte teórica a la parte práctica, fantástico. Yo estuve leyendo algunos de los proyectos, ¿no? En algunos se piden que se elimine el registro en AFIP del contrato, Sí. que se vuelva al plazo de 2 años, que la indexación no sea obligatoriamente anual. Sí.
¿Pensás que estos proyectos están avanzando o que están presentados y quedarán ahí hasta que haya un cambio político? A ver, toda la actividad en el Congreso está, digamos, bastante dificultada, por un lado porque estamos antes de unas elecciones, ¿no? Sí. Eso, ya hemos visto que entre las PASO y digamos, la elección del próximo fin de semana, no del otro, se pudo reunir la Cámara de Diputados en una sola oportunidad, con una agenda extensísima, y fue eso producto de una negociación entre los distintos bloques, para sacar leyes que eran, digamos, comunes, pero en este tema tenemos un tema en donde claramente hay dos opiniones disímiles entre un bloque que, digamos, por el momento sigue siendo un bloque mayoritario y otro minoritario. Y el bloque mayoritario, actualmente mayoritario, es un bloque que dio lugar a la sanción de estas modificaciones, con lo cual, hasta tanto no existe un cambio político, difícilmente estos proyectos puedan ser tratados y tengan sanción, ¿no? La verdad es que esto requiere también de un acuerdo político bastante grande, y de una solución y de que se quiera dar realmente solución a este problema, porque, no sé, somos todos abogados los que estamos acá, en general lo que nos llegan son consultas o contratos que tienen un grado de informalidad que realmente no deseamos, porque nosotros los abogados queremos llevar adelante y darle consejos a nuestros clientes para que celebren contratos que se ajusten a la normativa y difícilmente los clientes nos den, nos presten atención a nuestros consejos, etcétera, y que podamos llevar a la práctica este tipo de negocios. Se terminan haciendo negocios totalmente informales, en contra de los consejos de los abogados, y que después que, digamos, tenemos que llevar a esos contratos a los tribunales, porque cuando hay conflicto no queda otra cosa que llevar los contratos que se celebraron, y realmente se dan situaciones muy difíciles, ¿no? Para litigar. Pero yo lo relacionaba mucho con lo que vos dijiste del costo de las transacciones, que Sí, tiene que ser ganancia para ambas partes. Y acá están sí, perdiendo ambas partes porque sí, en la realidad se están sacando el ofrecimiento de alquileres para vender y los exactamente, inquilinos que están con las actualizaciones están pagando muchísimo más que exactamente, antes. Sí. exactamente. O sea, hay por un lado una contracción de la oferta y por lo tanto hay una mayor dificultad por parte del sector de locatarios para acceder a la locación. Y bueno, por otro lado, se está recurriendo a figuras que son sui generis o figuras alternativas que después, al momento en que se tenga que ir a un conflicto, un litigio, bueno, no sabemos bien cuál es el resultado de Sí, todo por ahí eso. sí. Hay contratos Genera muy mucha incertidumbre. creativos, los abogados somos muy Sí, creativos, pero claro. bueno, funcionan mientras nos vamos a la justicia. Pero Cuando bueno, van a la justicia se complica mucho el ya tema veremos. del cumplimiento y la ejecución, etc. Este, eh, y bueno, eso da lugar también a litigios que se prolongan innecesariamente en el tiempo, con todo tipo de planteos, etc. Entonces, realmente es una situación que es totalmente indeseada, ¿no? No creo que le convenga ni a los locatarios ni a los locadores. Exacto. Así que bueno, pero también veo difícil que en estas circunstancias se pueda avanzar en una reforma. Eso es, digamos, Una opinión. una impresión particular, sí. Bueno, no sé si de la audiencia quieren hacer alguna pregunta. Bueno, Eh, Acá, bueno, dice, las preguntas deben realizarse, bueno, no podrán enviar el material de la exposición. Acá preguntan por el material de la exposición sí, va a si estar va a en estar la página, subido. ¿eh? Sí, va a estar en la página, el PowerPoint, todo, y la grabación.
Bueno, si no hay preguntas, lo aplaudimos al doctor y le agradecemos a la audiencia la concurrencia. Y muchísimas gracias. Fue todo muy claro y muy útil para el ejercicio profesional. Y un gustazo verte, Germán, y volver a encontrarnos en esta actividad académica. Muchas gracias. Les agradezco a todos. Bueno, un abrazo a todos, que tengamos todos un fin de semana lindo y muy lindo ver a algunos amigos y amigas, colegas acá escuchándote, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Un saludo especial Gracias. a Gaby y a Amalia. Bueno, chau, gente, colegas, nos vemos la semana que viene.